Vamos a comenzar la clase con este tema, continuación de función lineal. Y esta función, que es una curva, ya no es una línea recta como pasaba en la función lineal. Ustedes graficaban y tenían la representación gráfica de una línea recta. Bueno, acá no, acá lo que vamos a tener es una curva. Esa curva que ustedes dibujan se llama parábola. Así se llama la gráfica, ¿sí? Parábola. Bueno, quiero que vean que acá yo le puse tres fórmulas, ¿sí? Esto que está acá son las formas que se puede expresar esta función. Tenemos tres maneras. Recuerdan que cuando vimos la función lineal habíamos hablado que se puede expresar en forma explícita, en forma implícita, en forma segmentaria. Bueno, acá también tenemos maneras y formas de expresar. La primera que aparece acá, esta es la forma polinómica o forma general. Pongamos acá el nombre, ¿eh? Esta es la forma polinómica. Esta es la forma polinómica. Esta función cuadrática se puede expresar en forma polinómica, ¿sí? Se puede expresar en forma canónica. Quizá esta sea una de las formas más conocidas, también después de esta, por supuesto. Y tenemos la forma factorizada. De estas tres maneras, de estas formas se pueden expresar, de estos modos se pueden expresar la función, ¿sí? Esta función. Entonces esta es la forma factorizada. Ya vamos a ir en detalle. Ya vamos a ver ya en detalle cada forma. Pero bueno, quiero que vean entonces, son las tres formas que se pueden expresar. A veces la función puede venir la más común, la forma más general, obviamente la forma polinómica, es la que ustedes han estudiado en el secundario, ¿sí? Y también vieron forma canónica seguramente, pero esta, digamos, es la más conocida seguramente, la forma polinómica o forma general, ¿sí? Fíjense la estructura, la forma que tiene, están los tres términos, ¿sí? Acá la forma canónica me aparece como un paréntesis acá y está elevada a la potencia 2 ahí. Fíjense la forma que tiene. Y acá también, hay como dos paréntesis. Ya vamos a ver qué son estos parámetros, esos valores fijos que aparecen ahí. Bien, bueno. En cualquiera de los casos, fíjense chicos que aparece la letra A. Ese parámetro que está ahí. En todos aparece la letra A. Ese A, voy a borrar esto. Ese A me indica lo que sería, me da información si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, si es cóncava hacia arriba, si es cóncava hacia abajo. Es decir, que si A es mayor que 0, A es mayor que 0, que es lo mismo decir, ya saben que es positivo, ¿no? Si A es mayor que 0, la parábola, las ramitas están orientadas hacia arriba, se abre hacia arriba. Y si A es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Eso es lo que me da esta información. Ese A, que es un número, un valor, un número real, si es mayor que 0, se abre hacia arriba, y si es menor que 0, se abre hacia abajo. Algo importante también, con respecto, vamos a entrar en detalle con respecto a, vamos a estudiar esta. En la definición va a decir que A, B, C pertenecen a los reales, o sea, son números reales, ¿sí? Y A siempre tiene que ser distinto de 0, porque si A es igual a 0, se anula todo este término. Imagínense, si A toma el valor 0, se anula todo este término y ya va a pasar a ser una función lineal, porque va a ser de grado 1, porque se va a este término, ¿sí? Por eso es que A siempre tiene que ser distinto de 0. No tiene que ser igual a 0. Digamos, esa es la como condición que tienen que tener estos parámetros, estos valores fijos, que son numeritos, para que sea este tipo de función, ¿sí? Así que bueno, ¿qué pasa con esta función? En esta función tenemos elementos, ¿sí? Y que tenemos que saber, y esos elementos se los pueden representar también gráficamente, ¿sí? Vamos a volver a esto y vamos a ver un ejemplo de una función donde vamos a ir sacando todos los elementos, ¿sí? Bueno, ya sabe que tenemos acá tres maneras de expresar la función, esta función, ¿sí? Voy a borrar esto y vamos a ver un ejemplo.
voy a tomar esta función que me aparece acá, el punto 28 justamente, ¿sí? Que me pide ahí que exprese la siguiente parábola. Parábola, función cuadrática, es lo mismo, chicos. En realidad parábola se llama la gráfica. Función cuadrática es la expresión, ¿sí? La expresión esta, ¿sí? Bueno, me da una función, voy a tomar el punto 28a, aparece una función ahí. Dice y, voy a copiar como está ahí, más 18. Bueno, como verán, la expresión, la función cuadrática en este caso, está expresada en la forma general, en la forma polinómica, ¿sí? El enunciado me dice que encuentro, bueno, los elementos, sería, dice, exprese la forma canónica. Bueno, tengo que llevar la forma canónica, me pide que saque el vértice, el eje de simetría. Bueno, todos son elementos que tiene una parábola, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer y ustedes van a ver los elementos que presenta esta función. Bueno, a ver, me dice como en primera medida que busque que llegue a la forma canónica, o sea, que lleve esto que está expresado en forma polinómica, que lo lleve a la forma canónica. Esta es la forma canónica, ¿sí? Ya hemos dicho, tengo que llegar así. Es la misma función, solo que está expresado de una manera distinta. Pero me dice utilizando el método, dice, de completar cuadrados, dice. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo llevo de esto a esto? ¿Qué puedo hacer para llegar a eso? Lo que vamos a hacer es, bueno, completar. Voy a poner acá. Completar cuadrados. Así se llama este método que vamos a hacer ahora. Presten atención, esto me lo han preguntado también cómo se hacía, ¿sí? No es la única forma, ¿no? Hay un método más práctico, más fácil de hacerlo. Ya lo voy a explicar después que explique esto, lo voy a decir cómo se hace. Pero acá me está pidiendo puntualmente que haga utilizando este método, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Miren, chicos, lo que vamos a hacer como primera medida, lo primero que tengo que hacer para llevar a esta forma, utilizando este método, lo primero que tengo que hacer, tengo que mirar acá ese coeficiente. Este coeficiente es el que está al lado de la x, la 2, ¿verdad? Este es el coeficiente lineal, ese se llamaría el término independiente, ¿sí? Todos estos son numeritos, son parámetros. Este coeficiente que está ahí, ese numerito que está ahí, que vale 1, siempre tiene que ser 1. Es lo primero que tengo que chequear, verificar antes de hacer este procedimiento. Si no llega a ser 1, después podemos ver un ejemplo, tendría yo que sacar factor común ese número. En este caso es 1, así que no hay ningún drama, no hay ningún inconveniente, puedo proceder tranquilamente. Bueno, el paso 2 sería, se toma, pueden ir tomando nota, el paso 2 tomamos el término, ese que está ahí, el término lineal, que en este caso vale menos 8, ¿verdad? Sería que A vale 1, B vale menos 8 y C vale 18. Bueno, se toma el término lineal, que sería menos 8, lo tomo acá, y lo vamos a dividir siempre por el número 2, siempre se divide por 2. A la vez y al mismo tiempo lo elevo al cuadrado también, siempre se hace los dos procedimientos a la vez, ¿sí? Las dos operaciones a la vez. Efectuamos la división porque puedo dividir esto, ¿verdad? Divido. Y después puedo elevar, que me va a dar un número siempre positivo. Siempre devuelve un número que es positivo. Entonces, ese número que me dio hoy como resultado, miren lo que vamos a hacer. Lo vamos a sumar y restar en la ecuación. Miren, bajamos este término igual, bajamos este término igual, hasta ahí. Y ahora voy a sumar y restar ese número. Sumo y resto. Es decir, sumo 16 y resto 16, ¿sí? Entonces, este baja igual, hasta ahí nomás, inmediatamente ahí sumo y resto este número. Bueno, pero me quedó acá libre el 18, que lo agregamos al final de la cola. Ahí lo agrego. ¿Estamos? Siempre se hace de este modo. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Siempre va a pasar, ahora ustedes van a asociar los tres primeros términos, los van a asociar. Porque esos tres primeros términos, esto que está acá, esto es un trinomio cuadrado perfecto. O sea, un caso de factorio que siempre da exacto. Da perfecto ese. Siempre, esto se va a poder factorizar. Y siempre va a ser ese caso. ¿Sí? Borro acá. Siempre se puede factorizar eso.
Siempre va a ser un trinomio ahí, siempre, siempre, siempre. Acá, para aquellos que no se acuerdan por ahí, lo repasamos. Esto cuando uno va a factorizar, saca las raíces, ¿sí? La raíz de aquí al cuadrado, eso ya, creo que ya lo vieron. En la unidad anterior. Sacan las raíces, ¿se acuerdan? Y se pone x. Si acá es menos, va menos. Si es más, ahí el término este lineal. Si es menos, y si es más. La raíz acá. Y esto se pone al cuadrado. Y después, si uno quiere chequear la verificación, era 2 por el primer término y por el segundo. Efectivamente, efectuando la multiplicación, obtengo menos 16x. Perdón, menos 8. Menos 8. Que tiene que coincidir con el término ese central, ese término que no hemos utilizado para sacar raíz. ¿Bien? Bueno, esto solamente era un recordatorio para repasar. Bueno, la cuestión entonces es que esto, cuando vamos a factorizar, nos queda lo que pusimos allá. Siempre es así, esto es mecánico. Ni siquiera es necesario que ustedes hagan la verificación. Nada, chicos, porque siempre va a ser este caso, siempre van a sacar la raíz a este, ¿sí? Al primero y al último, y siempre va a quedar lo que queda, ¿sí? Así que no duden en eso, en chequear si es perfecto. No, ustedes lo hacen así siempre. Bueno, y por último, vamos a agrupar, asociar esos dos términos que quedaron libres ahí, ¿eh? Esos que quedan afuera del paréntesis. 18 menos 16 sería 2 positivo. Bien, finalmente hemos llegado a la expresión, a la forma canónica de la función cuadrática. Fíjense ustedes, bueno, ya lo había borrado acá, pero lo anoto acá, la fórmula. No es la fórmula, es la forma que tiene. Bueno, si lo quieren ver con una fórmula. Fíjense si ustedes le llaman H, si le quieren llamar H, porque también algunos, y es lo mismo, chicos, no cambia la parte conceptual. Puede pasar que algunos trabajen de este modo. A H le llaman XB y acá le llaman IB. Es lo mismo, no importa el nombre que usted utilice. ¿Bien? Bueno, quiero que vean que esta es la forma canónica. Fíjense en la forma que tiene, ¿ve? Ahí está el paréntesis, acá hay una, bueno, en este caso una resta. Ahí está la X, un numerito que resta, a veces puede estar sumando. Y después afuera un numerito ahí libre, ¿sí? Afuera del paréntesis, que suma o a veces resta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hemos llegado entonces, hemos expresado en la forma cuadrática, perdón, en la forma canónica. Ahora les quiero contar, y aprovecho este ejercicio para decirles, qué es el H y ese K que está ahí, que aparece en la fórmula. Esos dos parámetros, esos valores fijos que están acá. Esto que está acá son las coordenadas del vértice. Esos dos numeritos que están ahí son las coordenadas del vértice. Entonces son las coordenadas del vértice. Bueno, ¿qué es el vértice? Bueno, habíamos dicho que si graficamos esto, después ya lo vamos a dibujar. Si graficamos esto, se supone que es una parábola, ¿no? El vértice, chicos, es el puntito ese donde la parábola, ve, si se abre hacia abajo, el puntito es donde la parábola retorna, donde da la vuelta. Sería como el punto máximo, el punto más alto que alcanza la función, ¿sí? Con respecto ahí. Y si la parábola se abre hacia arriba, sería el punto más bajo, el punto mínimo, el punto más bajo que alcanza la función. O sea, el vértice es un punto en realidad, es un punto. Y como es un punto, tiene una coordenada de X y una coordenada de Y, ¿no? Y esas coordenadas le llaman HK, o algunos le llaman XB y B, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esas son las coordenadas del vértice. HK son las componentes o las coordenadas del vértice, es un punto. Para nuestro ejemplo, fíjense en cómo sería acá. ¿Cuánto vale el vértice en nuestro ejemplo? ¿Cuánto sería que vale acá el vértice? De acuerdo a lo que estamos viendo acá. El H es el valor ese que está ahí al lado de la X, ¿no? Ese numerito que está ahí. Acá aparece, ojo ahí, ojo con el número, cuando lo van a sacar, se saca con el signo cambiado. Siempre sale con el signo cambiado. Cuando yo voy a sacar el vértice de la función, de la forma canónica, saco ese numerito que está acá en el paréntesis, sale con el signo cambiado. Como está negativo, lo saco positivo. Cuando voy a sacar K vale 2,
lo saco así como está, con el mismo signo que aparece ahí. Si está positivo, sale positivo. Si está negativo, sale negativo. Ahora acá, el H, ese numerito que está acá, cuando lo voy a sacar, sale siempre con el signo cambiado. Si está positivo, sale negativo. Si está negativo, pasa positivo. Y ahora le explico por qué es así. ¿Por qué pasa eso? Porque, fíjese, si esta es la forma canónica, y yo tengo H y tengo K, y voy a reemplazar, yo tomo este numerito, lo corto y lo pego acá. Aunque acá está positivo, ¿cómo va a aparecer acá? Y negativo porque tiene un menos, pero en realidad es positivo. Lo que hace este menos es cambiarle el signo al número este cuando usted lo reemplaza en la ecuación. Por eso es que cuando uno lo saca haciendo al revés, lo opuesto, ¿sí? Si está sumando, pasa restando, si está restando, lo sacamos sumando. ¿Bien? En cambio, este no. Si yo este 2 lo corto y lo pego acá, porque este es el K, este es el H y este es el K, si este 2 lo corto, lo pego acá, ahí dice positivo, va a ser positivo. O sea, siempre va a ser con el mismo signo. Y si acá hubiera estado negativo, yo lo corto y lo pego acá y va a aparecer negativo, porque multiplicando los signos, igual sigue siendo negativo, ¿sí? Entonces, conclusión, siempre que vamos a sacar el vértice de la forma canónica, la componente de H saco con el signo cambiado y la componente de I no, sale con el mismo signo, ¿sí? Así que tomen nota de eso. Bueno, entonces chicos, decimos que esta es la forma canónica, ¿sí? La ventaja que tiene la forma canónica, como verán, es que me muestra el vértice, o sea, me muestra el punto de ese donde la parábola retorna. En este caso vamos a hacer un gráfico aproximado, voy a borrar esto, y vamos a hacer un gráfico aproximado de la función, ¿eh? Sacando más elementos podemos hacer más precisa la gráfica, por supuesto. Trazamos el plano cartesiano acá, el sistema de coordenadas. Vamos a asignar acá algunos valores de X y algunos valores de Y también. Recuerden, siempre respeten las unidades, las distancias. Y marquemos el punto ese, que es el punto donde la parábola alcanza un máximo o un mínimo. La primera componente es la X, porque es un punto, ¿sí? Y la segunda es la Y. Sería ahí, ¿verdad? Este es el punto, ¿sí? Este es la X y este es la Y. Un punto, son las coordenadas. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno, y ahí tengo una parábola. Como acá A es 1, A vale 1, y 1 es un número mayor que 0, quiere decir que la parábola se abre hacia arriba. Entonces estas ramitas van a ser así. Así y así. Por supuesto que esto es una gráfica, yo hice una gráfica así nomás, no sea aproximada solamente con el vértice. Hay que ver cómo va creciendo esto, ¿verdad? O sea, y dónde corta acá el eje, porque esto se va, fíjense que se va desplazando a la izquierda y en algún momento corta el eje Y. En algún momento corta el eje Y acá o más abajo, hay que ver. O quizás la parábola es un poco más ensanchada, ¿sí? Todo va a depender, eso siempre depende del valor de A, ¿sí? El valor de A es lo que va a definir eso. Pero de todas maneras se puede saber exactamente dónde la parábola acá va a cortar al eje X. ¿Sí? A veces hay parábolas que cortan, perdón, en este caso al eje Y. Si la parábola hubiera estado más abajo, si hubiera estado el vértice acá, no solamente iba a cortar al eje de la Y, sino que también iba a cortar el eje de la X. Todos esos puntos importantes, esos puntos notables, se pueden calcular en forma analítica. No sé si acá pide eso, pero ya vamos a explicar. Bueno, lo que quiero que vean es una gráfica aproximada de la función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces nos dieron la función, hemos hallado la forma canónica, hemos dicho que estos son el vértice de la función, hemos hecho una gráfica aproximada. Este método es el método de completar cuadrados, ¿sí? Porque hay otro método también que se puede hacer mucho más inmediato para hallar la forma canónica. ¿Qué pide después? Indique el vértice. Bueno, ahí está el vértice. El eje de simetría en cada caso. Haciendo y en cada caso y hacia dónde se abre. Bueno, en este caso se abre hacia arriba, ¿sí? Se abre hacia arriba. Bueno, ¿cuál es el eje de simetría? Lo único que nos está pidiendo. El eje de simetría, chicos, les marco acá, es esto. Esto es el eje de simetría, es una recta vertical, así ve. Es una recta vertical que es como que divide la parábola así en dos regiones o en dos partes iguales. Y el trazado del eje de simetría son así líneas de trazo, líneas de punto.
Así se grafica la eje de simetría, no una línea así, o sea, una línea como cortada, ¿no? Líneas de punto, línea de trazo, así cortada. ¿Está bien? Así. ¿Bien? Así tienen que dibujar. Yo lo voy a indicar acá, lo que vamos marcando. Entonces este puntito es vértice. O coordenada del vértice, lo mismo. Esto que está acá se llama eje de simetría. ¿Sí? Es el eje de simetría. ¿Bien? Entonces esta línea es el eje de simetría. Ahora, quiero decir una cosa. El eje de simetría tiene una ecuación. Acá yo lo he representado el eje de simetría. Pero ¿cuál es la ecuación del eje de simetría? Bien fácil. Miren cómo se escribe la ecuación del eje de simetría. Es x, siempre va a ser x. Siempre va a ser x. ¿Por qué? Porque es una recta vertical. Todas las rectas que son vertical, su ecuación es x igual a ¿qué? Bueno, miro dónde corta el eje de las x. ¿A dónde está cortando el eje de las x? Ahí se lo ve claramente en el dibujo. Ese 4 positivo que está ahí. Bueno, ese es el eje de simetría. ¿Lo ven? Siempre está dado, el numerito está dado por el punto de intersección, en este caso con el eje x. Ese es el eje de simetría. Si cortaba acá en 1, bueno, será x igual a 1. ¿Bien? Bueno, chicos, ahí está. Entonces esa es la ecuación. No sé si ahí decía eje de simetría, pero eso es graficar el eje de simetría. Pero la ecuación del eje de simetría es esto. Si en algún momento le dicen ecuación del eje de simetría, es esto, es eso. ¿Sí? Si quieren, anote ahí. Alguna observación para ver, como verán, el eje de simetría, siempre ese numerito que aparece ahí, en realidad no es más que el valor ese que me aparece acá de h, el h del vértice, la primer componente del vértice. Siempre el eje de simetría, el valor ese que aparece acá, va a estar dado por ese numerito que aparece ahí, por la primer componente del vértice. Siempre pasa eso. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Como elemento hasta acá vamos viendo el vértice, el eje de simetría, decimos que se abre hacia arriba, ¿bien? Quiero mostrarle ahora, no pide esto, pero como para hacerlo completo el ejercicio, agregar una cosita más que era explicarle cómo ustedes buscan, cómo expresan esto, ¿sí? O cómo encuentran el vértice, digamos, sin tener que sin tener que llevarla a la forma canónica. Porque el vértice, ¿cuál es la ventaja que tiene la forma canónica? Que me permite visualizar el vértice. En la forma polinómica yo no puedo ver el vértice. No sé hasta dónde llega. No sé si la función tiene un mínimo o un máximo. Esta función tiene un mínimo porque es el valor más bajo que alcanza. Pero en la forma factorizada acá general, en la forma polinómica, yo no veo el vértice. Solamente lo veo en la forma que es canónica. ¿Cómo busco? ¿Cómo determino? Si a mí me hubieran dado la ecuación y me hubieran pedido determinar el vértice de la función, ¿cómo saco sin tener que hacer todo este procedimiento? Bueno, voy a borrar esto y voy a dar una formulita, te lo van a anotar ahí, que va a ser para determinar el vértice, sin la necesidad de tener que completar cuadrado y toda esa historia. Porque no siempre, eso no haga, si no pide eso. No les piden que hagan ese método, no hagan, ¿no? ¿Cómo saco el vértice? Anoten en la fórmula esta. Miren, ¿se acuerdan que? A ver, ¿se acuerdan que la forma canónica tiene esta forma? Bueno, ese h lo puedo determinar de este modo también. Fórmula para anotar. Menos b sobre 2 por a. Así puedo determinar. Con esta fórmula yo puedo determinar el h ese que está ahí, sin la necesidad de tener que andar haciendo todo este procedimiento. Ahora, si me pide el enunciado, pues lo tengo que hacer, obviamente. ¿Y cómo saco k? A mí particularmente me parece más sencillo para sacar k. También hay una formulita, pero me parece más efectivo esto, más práctico en realidad. Para sacar k, reemplazar en la función dada, ahí en la x reemplazo el valor que me dio de h. O sea, ustedes determinan h, sacan h y reemplazan
en la función dada. Ahí donde dice x, pongo h. Pongo h. Y bueno, y lo que les dé el valor ahí, eso va a ser h. Ahora lo vemos, un ejemplo, así lo vemos mejor, ¿eh? Entonces ahí ustedes terminan sacando las coordenadas del vértice, sin la necesidad de tener que estar haciendo este procedimiento. Corroboremos, verifiquemos. Aparte acá tenemos ya lo tenemos hecho acá. Entonces veamos si realmente llegamos al mismo resultado. A ver, ¿cómo saco la componente de h? Dice que hay que dividir, dice menos b. Recuerden que la primera es la... Este sería A, ¿verdad? Este es A, este es B y este es C. B vale menos 18. Perdón, menos 8 vale B. Como acá tengo un menos, pongo un menos 8. 2 dividido en A. ¿Cuánto vale A? 1. A vale 1. Hacemos acá menos por menos más. Cambiamos el signo. Efectuamos la división. ¿Me da? ¿Cuánto me da? Un 4 positivo. Que me coinciden, fíjense, con la primera componente. Esto es más práctico, más rápido, más inmediato. Si yo solamente necesito el vértice, hago esto. No me complico con esto usando este método, porque es más rápido. Y para sacar K, uso lo que me dice acá, lo que me está diciendo acá, que tengo que reemplazar ese valor que he obtenido, ese h que he obtenido, en la función dada, en la función original. Tengo que reemplazar. Ahí donde dice x, ahí en la x, acá y acá, van a poner ese numerito, ese valor que le dio de h. Lo reemplazo. Y van a resolver la cuentita esa. ¿Sí? Bueno, hacen con la calculadora, manualmente, como quieran. Repito, ese numerito, entonces, ese numerito que dio acá, lo vienen y lo reemplazan acá. Ahí, en las 2. ¿Sí? En la x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto le da eso? Bueno, tiene que darle 2. Esto es 16. Esto es 16. Esto es 32. Y más 18, hagan la cuentita y van a ver que le da 2. Ustedes lo pueden chequear ahí, van a ver que le queda un 2. Bueno, 2. O sea que coincide justo con lo que habíamos hecho acá. ¿Lo ven? Entonces es una forma más práctica. Y además también sacando el vértice puedo armar, este enunciado, este ejercicio me pedía que yo busque la forma canónica. Si me decía que exprese o que encuentre la forma canónica, también puedo hacer así. Saco el vértice, voy a borrar esto, ¿no? Saco el vértice y reemplazo. Pongo el parámetro A, que siempre es fijo, 1. No pongo nada, si es 1 no pongo nada. Acá no pongo nada en la primera X, en H pongo lo que me dio y en K pongo lo que me dio. Listo. Hemos expresado la forma canónica sin tener que hacer este método. Pero si el enunciado me dice, halle la forma canónica, busque la forma canónica completando cuadrados, y bueno, tendré que hacer este método. ¿Sí? Pero a tener en cuenta esto, porque esto muchas veces, a veces solamente nos pueden pedir que determinemos el vértice y nada más. Entonces, si no dice cómo vamos a determinar el vértice, hacemos esto, es más práctico. Por supuesto que eso es optativo, ¿no? Si ustedes quieren hallar el vértice haciendo este método, no hay ningún drama. O sea, tienen dos maneras para hacer. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Vamos a hacer otro puntito más de ahí. Voy a hacer alguno más de ahí. Vamos a ver este punto también de las actividades. Me pide lo mismo que nos pedían en el ejercicio anterior. Hallar la forma canónica usando el método de completar cuadrados, indica el vértice, el eje de simetría y bueno, y hace la gráfica. ¿Qué pasa con esta función? Bueno, dos cosas. Esta función no está completa, o sea, no están los tres términos, faltaría el término independiente. Eso no condiciona, no influye en nada. Todo lo que venimos haciendo se viene haciendo de la misma manera, ¿sí? Todo igual. Y además, lo que tiene esta función, también distinto, es que acá el coeficiente no es 1. Y eso es importante a la hora de comenzar a aplicar el método que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces vamos a completar cuadrados para hallar la forma canónica. Ya habíamos dicho en el ejercicio anterior que este término, el A,
siempre tenía que ser 1. Siempre tiene que ser 1 para comenzar el procedimiento de tomar el término lineal, ¿se acuerdan? Lo dividía por 2, lo elevo a la 2, bueno. Pero resulta que acá hay un 3. Y tiene que haber un 1. Ni siquiera menos 1 tiene que haber. Tiene que ser un 1 positivo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tengamos un numerito ahí adelante? Vamos a hacer el siguiente artificio. Vamos a sacar ese número, lo voy a quitar, lo voy a sacar, sacando factor común 3. Saco factor común 3, lo quito el 3. Es como si estaría dividiendo todos los términos por 3. ¿Sí? Voy a utilizar, chicos, un corchete, recuerden. Entonces va a quedar así. Entonces, si todo esto se divide por 3, ¿no? Si esto yo divido por 3, quedaría la x, ¿no? La 2 ahí. Y acá, si lo divido por 3, sería un 2. Aparte, si ustedes van verificando, 3 por x le va dando este término, más por menos menos, 3 por 2, 6. O sea, al multiplicar, vuelven a la ecuación original. ¿Bien? Bueno, entonces hemos sacado factor común 3 y fíjense ustedes que la expresión que quedó en el corchete, ahora sí tengo el 1 ese que yo necesito para hacer el procedimiento. Ahora sí tengo un 1 ahí. Bueno, entonces sigo, hago lo que ya habíamos dicho antes. Identifico acá el término lineal, que siempre es la x que está elevada a la 1. Lo miro, ahí está, es menos 2. Y ese número, ¿se acuerdan? ¿Qué hago con ese número? Lo divido siempre por 2 y a la vez, al mismo tiempo, lo elevamos a la potencia 2. Acá puedo dividir tranquilamente. Vamos a simplificar, me da menos 1. Elevamos 1 positivo. Base negativa, exponente par, menos por menos, más. 1 positivo. Quiere decir que voy a sumar y restar 1. Acá dentro de ese corchete. Sería, bajo esto igual, corchete. Los dos primeros términos, ¿se acuerdan? Baja igual y hasta ahí. Ahí al lado del término lineal siempre se suma y se resta ese número. Sumo 1, resto 1. ¿Sí? Sumo 1 y resto 1. Acá no tiene el término, no aparece el término CS independiente. Si hubiera estado, lo hubiese bajado ahí también y lo hubiera puesto acá también, ¿verdad? Así que bueno, como no está, no aparece. Listo. Bueno, ¿qué más? El paso que seguía, siempre dijimos que los tres primeros términos va a ser ese trinomio perfecto siempre, 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 siempre. Si ustedes sacan la raíz, esto es x, si sacan la raíz de acá, este es 1, bueno, todo esto ya lo saben ustedes. Bueno, voy a seguir acá, borro esto. ¿Cómo queda la función? Y igual, un 3, esto factorizado, va a quedar como x menos 1. Recordemos que va elevado al cuadrado acá. Estoy factorizando, ¿no? Estoy explicando el tercer caso.